los justos por la fe vivirán. Hace 505 años se dio un ruido parecido a este. Un hombre, un monje, estaba clavando 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y a partir de ese día, un día que revolucionaría el mundo más de lo que podríamos imaginar o más de lo que este hombre incluso pudo imaginar, se volvería a recordar, entre otras cosas, una doctrina olvidada. La doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Este hombre, Martín Lutero, declaró que la sola fe o la justificación solo por la fe es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae. Esta doctrina fundamental de la Reforma Protestante fue visto como un campo de batalla en su momento, nada más y nada menos que para el Evangelio mismo. La justificación por la fe, hermanos, significa que somos justificados únicamente por la justicia y mérito de Cristo, no por nuestras obras, porque nuestras obras por sí mismas y por nuestros propios esfuerzos jamás serán lo suficientemente justas. La justificación es un concepto legal en donde Dios nos declara legalmente justos, porque Él imputa sobre nosotros la justicia de Cristo. Esa justicia de Cristo la pone sobre nosotros, la pone a nuestro favor, para que podamos presentarnos delante de Él, como justificados delante de Él. De manera que conscientes de esto hoy, mi intención, hermano, es persuadirlos de lo siguiente. Desde el principio hasta el fin, el justo por la fe vivirá. Desde el principio hasta el fin, el justo por la fe vivirá. Y para hacerlo, para poder persuadirlos de esto, yo quiero que usted me acompañe en los siguientes minutos a un viaje. Vamos a hacer un tour por cada uno de los pasajes de la Biblia donde se menciona esta declaración, donde se menciona que el justo por la fe vivirá. Entonces nuestro viaje lo vamos a iniciar, nuestro punto de partida va a ser Habacuc 2:4, en donde veremos la primera vez que se menciona esta frase en la Biblia. Luego de eso haremos un gran recorrido hasta el Nuevo Testamento, precisamente a Romanos 1:17, en donde veremos que el justo es salvo por la fe. De Romanos 17 vamos a partir hacia Gálatas 3:11, en donde veremos que el justo es madurado por la fe. Y por último, nuestro destino final será en Hebreos 10:35 al 38, en donde veremos que el justo persevera por la fe. Entonces, comencemos este viaje por la Biblia, en donde aprendemos que en primer lugar el justo por la fe vivirá. Y la primera vez que vemos esta frase en la Biblia, como les dije antes, en el libro de Habacuc. Si usted tiene su Biblia por ahí, me puede acompañar a Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2:4. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc vivió durante las últimas décadas del reino del sur, del reino de Judá. Era un tiempo difícil, un tiempo en el que quizás fácilmente usted acá en Guatemala, así como yo en El Salvador, nos podemos sentir identificados, porque era un tiempo donde había aumentado la impiedad, la injusticia, la corrupción y la violencia. La ley de Dios en ese tiempo estaba siendo ignorada por el pueblo de Dios. Entonces Habacuc, ante ver esta situación de su nación, él lo que hace es quejarse delante de Dios, y se queja delante de Dios 2 veces. Primero, Habacuc se queja por tanta violencia, por tanta maldad, opresión, pleitos, injusticia y corrupción en medio del pueblo, y le dice a Dios algo que quizás ha salido de nuestra boca, o quizás por lo menos lo hemos pensado en algún momento. Le dijo a Dios: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no haces nada? O sea, ¿no estás viendo todo lo que está pasando aquí alrededor? ¿No estás escuchando que yo te estoy pidiendo para que cambie esta situación? ¿Por qué nada cambia? Y Dios responde algo que Habacuc no esperaba. Dios anuncia que Él iba a traer juicio a Judá por causa de la idolatría, de la impiedad, de la injusticia, de la corrupción y violencia, y desobediencia a la ley de Dios. Lo que Habacuc no esperaba es que
Ese juicio vendría a través del poderoso imperio de Babilonia. Ante esto, Habacuc se queja aún más contra Dios, se queja otra vez contra Dios. Y responde con asombro preguntándole a Dios, ¿cómo es posible que tú traigas juicio por medio de un pueblo que es peor que Israel? Son más impíos, son más violentos, son más injustos, son más idólatras, son más corruptos, son paganos. Ellos hacen del poder su Dios, le decía. Devoran a las naciones tratándolos como animales. O sea, Habacuc no entendía cómo un Dios santo que no puede tolerar el mal y podía usar una nación tan malvada para cumplir su propósito de castigar a su propio pueblo, a los judíos. Entonces Dios le responde a Habacuc que se prepare. Dice, prepárate para escribir en tablas la visión que yo te daré. Escríbela en tablas para que todos la vean y crean en ella. Y parte de la visión es, mira, yo voy a hacer esto, pero yo haré caer a Babilonia, le dice. Porque Dios lo iba a hacer responsable de toda su crueldad, violencia, idolatría, corrupción y maldad. En ese contexto es que le dicen a Habacuc 2:4, así de orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, Dios en esta respuesta a Habacuc le dice que el destino de las naciones, de las personas, está determinado por la actitud que tengan hacia Dios. Y esa actitud puede ser expresada en rechazo, un rechazo altivo a Dios, o en una dependencia perseverante y fiel a Él. Y ante esto le enseña que Dios es justo y es justificador de aquellos que tienen fe en Él. Por eso le dice, el justo por la fe vivirá. Y aquí la fe se refiere a fidelidad, se refiere a una dependencia inalterable en el Señor, se refiere a una confianza que persevera. Así que en medio de la violencia, corrupción, idolatría y maldad que merece la ira de Dios, el Señor promete que un remanente justo de su pueblo confiará en Él y vivirá. Ellos vivirían por la fe. En otras palabras, la única forma de ser librados del juicio de Dios es por medio de la fe. Pero esto que vemos en Habacuc 2:4 está apuntando a algo más. Algo que solo sería cumplido en el Nuevo Testamento. Está apuntando a la cruz de Jesucristo y el juicio final son el cumplimiento de esta revelación de Dios a Habacuc. ¿Qué quiere decir? Que esto que vemos en Habacuc 2:4 apunta a dos grandes sucesos: la muerte y resurrección de Cristo y el juicio final. Por eso es muy interesante que esta frase, pero el justo por su fe vivirá, se vuelve a mencionar 3 veces más en la Biblia, y son en el Antiguo Testamento donde se menciona esto. Y es por eso que ahora partimos de Habacuc y nos vamos hasta la carta a los Romanos, que es la primera vez que en el Nuevo Testamento vemos que aparece esta frase. A donde aprendemos en Romanos capítulo 1 que el justo es salvo por la fe. Acompáñenme por favor a Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Acá Pablo lo que está diciendo, entre otras cosas, es que él no se puede avergonzar del Evangelio. Y la razón por la que él no se puede avergonzar del Evangelio en primer lugar es porque es poder de Dios para la salvación. Pero además porque en el Evangelio se revela algo. Se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Esto quiere decir que la justicia de Dios se obtiene por medio de la fe, y el propósito de la justicia de Dios es vivir obedeciendo a la fe. Por eso es que él dice, el justo por la fe vivirá. Ahora hay algo bien interesante con este pasaje, históricamente hablando, ya en la historia de la iglesia. Este pasaje fue el que Dios usó para la conversión de Martín Lutero. Y Martín Lutero
había confiado tanto en sus obras para ser salvos, pero él no se sentía insatisfecho completamente. Tanto así que él se preguntó, ¿cómo puedo salvarme siendo Dios justo y yo injusto? Y entonces, por medio de este pasaje del versículo Romanos 1:17, algo cambió en el entendimiento acerca de Dios. Él lo había leído muchas veces este pasaje, pero hubo un momento que el Espíritu Santo se lo iluminó de tal manera que algo cambió en su forma de ver a Dios. Y asimismo, lo que Martín Lutero vio es lo que Pablo presenta aquí. Y es que a partir de aquí Pablo hace algo impresionante para comprobar que el justo es salvo por la fe. Dice que la justicia de Dios se revela, la justicia de Dios se manifiesta. Pero ¿cómo se revela o manifiesta la justicia de Dios? Se revela o manifiesta de dos formas. En primer lugar, la justicia de Dios se revela, se manifiesta por la ira de Dios contra el pecado. Por eso, inmediatamente después dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. De tal manera que después de hablar de cómo estos hombres han rechazado a Dios, han dejado de darle gracia a Dios, han dejado de honrar a Dios y cómo se van perdiendo cada vez más, Pablo dice, pero no solo estoy hablando de aquellos paganos que no conocen a Dios y que han decidido abiertamente rechazar a Dios, sino que también estoy hablando de aquellos que creyéndose justos realmente no lo son, porque no han puesto su confianza realmente en Dios, sino en su propia religiosidad. Y por eso ya hablando hacia los judíos, dice en Romanos 2:9, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. ¿Qué quiere decir? Que así como el evangelio es poder de Dios de salvación para todo el que cree, para el judío primeramente y también para el griego, pero la justicia de Dios se revela también en aquel que haga lo malo, tanto judíos como griegos. Y por eso es que acá surge la pregunta, ¿quiénes hacen lo malo? Todos, todos. No hay nada que puedas hacer por ti mismo para cambiar esta situación. No hay nada que tú puedas hacer para cambiar esa situación. Y esa es la condición en la que nos encontrábamos muchos de nosotros. Pero puede ser la condición en la que tú te encuentras hoy. Que quizás has venido por algunas semanas de acá a esta iglesia o has visitado diferentes iglesias. Porque posiblemente en tu interior sientes eso mismo que sintió Lutero. Sientes que tú no eres justo. Y has probado muchas cosas para justificarte por ti mismo. Y nada ha funcionado porque nada va a funcionar. Ni tu religiosidad, ni tu moralidad humana, no importa qué tan buena gente tú te creas. Por eso es que dice Romanos 3:19 al 20. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, nadie es salvo por practicar una religión. Nadie es salvo por asistir todos los domingos a la iglesia. Joven, el hecho de que tus papás sean cristianos no te hace cristiano a ti, no te hace salvo a ti. No eres salvo porque desde chiquita conozco el evangelio. Nadie conoce el evangelio desde chiquito. Se le pueden dar clases como a sus hijos, pero no. Se le está instruyendo el evangelio, pero aún no conocen el evangelio. Nadie es salvo por ninguna obra que puedan hacer. Solo es salvo por la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que en Romanos 17 leemos que en el evangelio se está revelando la justicia de Dios por fe y para fe. Porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y se revela, lo primero que se revela de la justicia de Dios es su juicio en contra del pecado, la ira de Dios. Pero lo segundo que se revela de la justicia de Dios es su gracia por medio de Cristo, su gracia para salvar. Es por eso que Romanos 3:21 al 24 dice, pero ahora,
aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y por los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Significa que el Evangelio del Dios Todopoderoso es poderoso para salvar a todo el que cree, porque revela la justicia de Dios. Pero, ¿cuál es la justicia de Dios que se revela en el Evangelio? Como dije anteriormente, no es una justicia por obras buenas que nosotros hagamos, porque no hay obra buena ni suficiente que pueda justificar a los pecadores ante un Dios santo y justo. La justicia de Dios que se revela en el Evangelio por fe y para fe es la justicia de Cristo. El mérito, la obediencia y muerte de Jesús es la base para que Dios Padre declare justo a los pecadores que tienen una fe verdadera en Cristo. Y de esta manera sean salvos y vivan. Es por la muerte y resurrección de Cristo que somos salvos. Al creer que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, murió y resucitó para salvarnos. Recordemos que desde el principio hasta el fin el justo por la fe vivirá. De manera que el justo por la fe vivirá, y esa fe debe caracterizar toda nuestra vida cristiana. En Romanos 1, 16 y 17 hemos visto cómo comienza la vida cristiana por la justicia de Dios, por la justificación por fe. Pero no nos quedamos hasta ahí. Muchos de nosotros ya pasamos de esa experiencia increíble y memorable por la cual somos ahora hijos de Dios. Pero tenemos que seguir caminando, así como tenemos que continuar en nuestro viaje por la Biblia viendo el otro lugar en donde se menciona esta frase. En Gálatas se vuelve a mencionar esta frase para enseñar que el justo es madurado o perfeccionado por la fe. Pablo escribió la carta a los Gálatas porque muchos en la iglesia se estaban desviando del evangelio verdadero a un evangelio falso. Entonces Pablo hace ver la insensatez, la necedad, la tontería en la que muchos estaban cayendo en la iglesia en Galacia porque pensaban que, aunque habían sido salvos por la fe en Jesús, debían de perseverar y mantener esa salvación por sus obras, haciendo las obras de la ley. Ellos decían, sí es cierto, fuimos justificados por la fe, pero quizás es suficiente para mantener mi salvación y yo no quiero perder mi salvación. Y ellos dijeron entonces, para ir creciendo en esa fe e ir asegurando mi salvación, pensaban ellos, tengo que hacer las obras de la ley. Y por eso es que le escribe unas fuertes palabras Pablo en Gálatas 3, 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y lo que pasa que, lo que estaba pasando ahí es que ellos se sentían más seguros y especiales por cumplir ritos y obras externas de la ley. Ellos que habían empezado por el Espíritu, ahora estaban confiando en las obras de su propia carne, en lo que era más tangible, en lo que se podía ver, en lo que era admirable también a los ojos de los demás. Pero con eso estaban menospreciando a aquellos que no pensaban como ellos, a aquellos que se querían mantener en el camino de la fe en Cristo. Y es por eso, si tú te sientes más especial porque no haces esto o lo otro, o porque sí cumples con ciertas normas,
si tu identidad está puesta más en tus obras, en el legalismo, si tú piensas que eres superior porque haces muchas cosas o porque te restringes de muchas cosas como, no, pues realmente yo no escucho música que no sea cristiana. Yo no tomo. ¿Qué es eso de andar viendo Netflix, como dije en el anuncio? Yo no hago nada de eso. Yo no bailo, ni chicle masco. Entonces, si tú piensas así, muy posiblemente tu identidad está puesta en tus obras y no en Cristo. En lo que tú puedes hacer y no en lo que Cristo hizo a favor tuyo en su justificación. Y es que algunos de los judíos que estaban en la iglesia de Galacia pensaban que tenían que aferrarse a la ley. Pero decían, no solo nosotros, o sea, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Y decían, no, pero tenemos que seguirnos aferrando a la ley. Llenemos todas nuestras bases por si acaso. Pero no solo nosotros, sino que, hey, tú gentil, tú tienes que hacer lo mismo también, no solo yo. Y querían obligarlos. Porque decían, así no pecamos tanto. Para que no sea tanto el pecado. Y lo que Pablo presenta es que al ponerse bajo la ley de nuevo, ellos están pecando más que nunca. Están pecando más que lo que hacían antes. Porque con esto están tratando de construir por ellos mismos un nuevo camino hacia Dios. Por eso era tan grave lo que estaban haciendo. Pero ¿por qué es pecado construir de nuevo un camino hacia Dios a través de las obras de la ley? Entre muchas cosas podría decirse que la razón más grande es porque hacerlo sería como ver a Jesús colgado en la cruz, llevando el castigo que merecíamos, llevando la ira de Dios por nosotros, sufriendo la ira de Dios por nosotros y decirle, Jesús, todo eso está muy bien, gracias, de verdad gracias. Pero no es suficiente, fíjate. Esa obra en la cruz quizás no es suficientemente buena delante de Dios hasta que todos se circunciden y hasta que todos coman comida kosher. Eso era un insulto para el Hijo de Dios. Pero ahora algunos pueden estar diciendo, todo lo que están hablando está muy bien, pero no es suficiente. Porque esa obra en la cruz no será lo suficientemente buena delante de Dios hasta que todos dejen de escuchar esa música del mundo. Hasta que todos dejen sus pasatiempos y esos deportes extremos que practican. Hasta que todos dejen de ver Netflix. Hasta que las mujeres... Y que las mujeres no usen pantalón. Y puedo seguir con un montón de listas más. Hasta entonces va a ser suficiente. Eso, pensar así, es un insulto para el Hijo de Dios. Pensar que por eso tú eres más que los demás, o eres más justo que los demás, es un insulto para el Hijo de Dios. Y está completamente equivocado tu manera de pensar. Esa es la gran tragedia del legalismo, hermanos. Que al tratar de ser más justos con Dios, terminan siendo menos justos con Dios. Por eso Pablo les dice más adelante en Gálatas 3:11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley de evidente. ¿Pero por qué? Porque el justo vivirá por la fe. Esto quiere decir que la ley no puede justificar a nadie, solo Cristo puede hacerlo. Pero también quiere decir que la ley no te puede madurar, la ley no te puede hacer crecer en el Evangelio, la ley no te puede perfeccionar. Solo Cristo puede hacerlo. Por eso los que estamos en Cristo ya no vivimos según la ley ni para la ley, sino que vivimos bajo una norma más alta, que es Cristo mismo. Vivimos para Dios por medio de la fe. Así como no fuimos salvos por nuestras obras, sino por la fe, así tampoco yo puedo pretender ser más justo por mis propias obras, sino por vivir por fe en Cristo Jesús, por entender que ya estoy unido a Él y que Él me ha capacitado para que yo pueda obedecer su palabra, para que pueda andar por una ley más alta, por la ley del amor. Hermanos, el justificado por la fe en Cristo es libre de ritos, es libre de obras impuestas o autoimpuestas para agradar a Dios
o para procurar ser aceptado por Él fuera de la fe en Cristo. Por eso tú tienes que preguntarte hoy, ¿estás mezclando el legalismo con la gracia? La ley dice que debes de hacer algo para agradar a Dios. Mientras que la gracia dice que Dios ha terminado la obra por ti, que todo lo que necesitas hacer es arrepentirte y confiar en la obra de Cristo. No pienses que el mantener la salvación depende de lo que tú puedas hacer. Tu salvación depende de lo que Cristo ya hizo. Tu vida cristiana depende de lo que Cristo ya hizo. Y seguirás dependiendo de lo que Cristo ya hizo, de esa obra perfecta. La salvación no es por fe más alguna otra cosa, sino por medio de la fe en Cristo y nada más. Por eso que las obras que hoy hacemos como hijos de Dios no son para obtener gracia, sino que proceden de entender la gracia que ya recibimos por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque desde el principio hasta el fin el justo por la fe vivirá. Por eso el justo por la fe vivirá implica que toda la vida cristiana se vive en confianza y dependencia de Dios. Y con eso, movámonos hasta nuestra última parte del viaje en el Nuevo Testamento, a la carta en hebreo donde se repite de nuevo esta frase para enseñar que el justo persevera por la fe hasta heredar la promesa. Y es que debemos de vivir por fe incluso en épocas en las que parece que la vida es más dura, que la vida cuesta más en muchos sentidos, no solo económica y laboralmente como muchos de nosotros estamos experimentando, pero vemos que ser un cristiano que realmente quiere mantener su fidelidad cuesta más. Quizás los domingos no nos cueste, pero en el día a día sí cuesta más. Hay tantas modas, hay tantas filosofías, hay tantas corrientes que están menospreciando el cristianismo, que es fácil para algunos dejar de perseverar, que es fácil para algunos ser tentados a rendirse, a alejarse de la fe. Por ejemplo, jóvenes que están acá, en su colegio, en su universidad, con la presión para que vivan una sexualidad fuera de lo que Dios ha establecido, con la presión para que acepten la falsa sexualidad que el mundo está ofreciendo, o las falsas opciones de sexualidad que el mundo ofrece, con la presión que pueden tener de sus compañeros o amigos a hacer lo que todos hacen, o hermanos en el trabajo, que quizás algunos están rodeados de mucho lenguaje soez, mucho lenguaje vulgar, muchas bromas de doble sentido, o que están siendo presionados para que consigan cosas por medio de ilegales, o en su familia, o con sus conocidos o amigos de años, en los que dicen tolerar lo que ustedes creen y piensan, pero critican todo de cómo ustedes viven. Pero ¿qué hay también de cuando todo te sale mal? Hay épocas en las que nosotros sentimos que todo nos sale mal. Mal en el trabajo, mal en la familia, mal en la economía, todo mal. Y de repente ven que aquellos que no creen en Jesús, esos mismos que se burlan de ustedes, esos mismos que lo critican, esos que hablan mal de ustedes, esos que incluso pueden haber llegado hasta desearles mal a ustedes, ven que todo les va bien. Y entonces lo más lógico en momentos así parece ser como, dejo todo. Dejo todo. Mejor me alejo de todo esto. ¿De qué sirve todo esto? Parece que lo más lógico es retroceder en la fe. Y así hay muchos hermanos que pueden estar experimentando esto, pero quiero decirles que algo más fuerte que todo esto que he mencionado estaba pasando en el contexto de esta cuarta repetición de Habacuc 2:4 en la Biblia. Algo más fuerte le estaba pasando a aquellos que recibieron la carta a los hebreos por primera vez. Ellos estaban enfrentando realmente a una gran presión por el sufrimiento, la persecución y luchando realmente como por apartarse de la fe,
como habían visto que muchos en la iglesia local de ellos se habían ido. Muchos habían retrocedido y ellos estaban, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en esto o nos vamos igual que ellos? Estaban luchando con la apostasía. En ese contexto, el autor a los de Hebreos le hace un llamado a perseverar. Y quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 38. Hebreos 10, 35 al 38. Dice, por tanto, no desechen su confianza. Tú que te estás viendo tentado a abandonar todo esto, tú que estás sufriendo todo esto, tú que has visto a aquellos que estaban sirviendo junto a ti, hombro con hombro, irse y negar la fe en Cristo, tú no deseches tu confianza porque tiene una gran recompensa. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. En medio del sufrimiento, deben de mantener su confianza y hacer la voluntad de Dios. Porque solo así se puede obtener la promesa, la recompensa que Dios ha prometido. Y aquí estamos hablando de cristianos, de verdaderos cristianos, porque han de verdad por la fe creído en Cristo. Como vimos en Romanos capítulo 1. Cristianos que han ido creciendo en el Evangelio, en el conocimiento de la palabra de Dios, confiando en la gracia de Dios, con conocimiento doctrinal, con seguridad de su salvación, pero que lo que está afectando ahora no son tanto las filosofías, sino que la lucha diaria. El estar corriendo y parece que no llegan a ningún lado. A eso le dice persevera, porque el justo vivirá por fe. Por eso en los versículos 37 y 38 leemos la cita de Habacuc para ellos que ya eran cristianos, que eran justificados por la fe en Cristo. Pero que esa misma fe debía hacer que ellos esperaran pacientemente a Jesús, quien vendrá a hacer justicia. Por lo tanto, en medio del sufrimiento, debían de vivir por la fe, sabiendo que Dios se complace en aquellos que perseveran. Hermanos, lo que este pasaje nos está enseñando es que solo viviendo por fe podemos resistir y perseverar. Pero no de una forma pesimista, no de una forma resistiendo y perseverando nada más, aguantándose los golpes, sino consciente que hay una promesa que vamos a heredar, una bendición que vamos a recibir, un premio que vamos a alcanzar. Esa promesa, herencia, bendición y premio es Jesucristo mismo quien volverá. Aquel que sin haberlo visto hemos creído en Él y que por creer en Él nos hizo salvos. Aquel que sin haberlo visto sabemos que estamos unidos a Él y que por la gracia de Él vamos creciendo en el mismo conocimiento de la palabra para admirarnos más de Él y de su obra en nosotros. Aquel que nos está diciendo por medio de Hebreos, persevera, sigue, no pares. Recibirás tu recompensa. Aquel es a quien veremos cara a cara cuando vuelva. ¿De quién, de sus propias manos, recibiremos la recompensa por vivir por la fe? Hermanos, esperen, el que ha de venir vendrá y no tardará. Vivan por la fe. La fe es tan necesaria para nuestra justificación, como lo es para nuestra madurez, como lo es para nuestra perseverancia en la vida cristiana. De manera que desde el principio hasta el fin, desde nuestro nuevo nacimiento hasta que Cristo vuelva por segunda vez, el justo vive por la fe. Y quizás ahorita algunos puedan pensar, ¿pero cómo? ¿Pero cómo puedo estar seguro de todo esto? Si peco todos los días. Hay muchas veces que ni ganas me dan de orar o leer la Biblia. Si me peleo con mi esposa,
le grito a mis hijos, me peleo con mis hermanos, pueden decir los jóvenes, desobedezco a mis padres, le respondo mal. ¿Cómo puedo estar seguro de esta justificación si lucho contra todas estas cosas seguido? ¿Cómo estar seguro de que sí voy a madurar en Cristo? ¿Cómo puedo estar seguro que sí voy a perseverar hasta obtener la recompensa? Y si tú piensas así, déjame responderte con una ilustración. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que a ti, de repente, llevan a un tribunal. Vas desposado, con tus manos atrás. Y de repente vas entrando a ese tribunal, con la cabeza hacia abajo, y de repente estás viendo hacia alrededor y te das cuenta que es un tribunal como ningún otro. Las personas que te llevan te dicen, apúrate, y te hacen caminar por un largo pasillo. Y a medida que por ese pasillo ves que alrededor tuyo hay personas sentadas en bancas. Y estas personas que están sentadas ahí, mientras tú vas desposado, caminando por ese largo pasillo que cada vez te parece más largo, te gritan, ¡mentiroso! ¡Ladrona! ¡Adúltero! ¡Asesino! ¡Blasfemo! ¡Rebelde! ¡Desobediente! Y eso hace que el pasillo se te haga más largo todavía. Por la vergüenza y por la culpa, tú quieres que ya termine eso. Pero cuando termina el pasillo, ves al frente y ves en un gran salón un estrado. Y una silla que tiene un rótulo y donde dice, ahí siéntate tú. Y el rótulo dice, acusado. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Cuántos han pecado alguna vez? ¿Sí? ¿Cuántos han pecado alguna vez? Sí. ¿Cuántos han pecado alguna vez? Después de ser cristianos, han pecado. ¿Cuántos han pecado después de ser cristianos? Todos. Entonces, ¿cuántos son pecadores? Todos. ¿Cuántos son inocentes? Ninguno, solo Cristo es inocente. Y la Biblia dice en Romanos 6:23 en su primera parte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Y cuántos pecamos? Todos. ¿Y cómo debemos de pagar entonces? Con la muerte. Entonces volvamos a la ilustración. Está sentado ahí, en esa silla de dice acusado. Y de pronto una voz fuerte y grande, que dice, todos de pie, el juez va a entrar. Y en eso tú, de pie, y te das cuenta que el juez que tiene al frente no es cualquier juez. Ese juez justo es el creador del universo. Soberano sobre todo. Todo poder. Y ese juez está airado. Ves su mirada y ves ojos de fuego. Tú no te puedes acercar a él, ni quieres acercarte a él. Es atemorizante. Y sabemos que hemos pecado. Sabemos que hemos transgredido la ley de Dios, la ley que es santa, justa y buena. ¿Qué debe hacer el juez contigo? Condenarte. Y la sentencia es la muerte eterna en el fuego eterno. Pero antes de eso, cuando tú ya piensas, ya estoy acabado, aparece un abogado, tu mediador, pero con mucho gozo. ¡Alto! No lo pueden condenar, paren esto. Yo ya pagué por su pecado.
Yo ya cargué cada una de sus transgresiones. Pagué con el precio de mi sangre. Entonces el juez justo vuelve a verte. Tú con miedo levantas la mirada, pero te das cuenta que esos ojos ya no son ojos de fuego, sino que es una mirada de ternura, una mirada de amor, y te dice, acércate, no temas. Y entonces tú te acercas. Se dice, acércate más, no tengas miedo. Y así como los abuelitos, como uno cuando era chiquito, los pone a la par de uno. Y de repente, estando tú a la par de él, él se y golpea su mesa. Y dice, en virtud del mérito y la obra de mi Hijo Jesucristo, en favor tuyo, te declaro justo. Hermanos, eso es la justificación. Eso es lo que ha pasado en tu vida si tú has creído en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Es la declaración de Dios Padre diciendo que tú eres justo. Entonces, ¿quién te condenará? ¿Dios de que ya te justificó? ¿Quién te acusará? Cristo, tu abogado, el que está intercediendo por ti, que murió por ti y resucitó por ti. ¿Quién lo hará? ¿Quién se atreverá? Nadie. Por esa obra tú puedes seguir creciendo en Cristo, en su gracia, perseverando en la fe. De manera que del principio hasta el fin, como justo, tienes que vivir por la fe. Vamos a orar.